Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con toda esta serie de temáticas que estamos llevando, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar hablando en esta mañana, dando continuidad a lo que empezamos a ver el día de ayer. Pero antes vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día que nos concedes para disfrutar. Gracias por tu cuidado durante la noche. Gracias porque nos das, Señor, este tiempo para reflexionar en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones y nos permita entender con claridad lo que vas a enseñarnos a todos nosotros en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, había una vez un hermano que obviamente no tenía trabajo, se quedó sin trabajo. Y él llega a la iglesia y dice: hermanos, quiero por favor que oren por mí. Yo estoy orando, pero sí me gustaría que los hermanos de la iglesia oren por mí para que el Señor me pueda proveer o me pueda dar un trabajo para que yo pueda seguir sustentando a mi familia. Toda la iglesia, muy animada, dijo: sí, hermano, vamos a orar por usted y sabemos que el Señor va a contestar nuestras oraciones. Pero pasaron 3 meses y le preguntábamos al hermano y el hermano seguía diciendo: es que el Señor no ha contestado mis oraciones. No tengo todavía un trabajo. Vamos a seguir orando. Bueno, pasó un mes más y para no hacer un poco larga la historia, a alguno de los hermanos que oraba se le ocurrió preguntarle: hermano, estamos orando, pero ¿usted ha ido a las empresas que solicitan a meter su currículum o a meter su solicitud? No. Entonces, ¿cómo vas a conseguir trabajo? O sea, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer grandes cosas porque es Dios. Lo que estoy diciendo es que si yo le estoy pidiendo a Dios algo en oración, yo también tengo una responsabilidad que cumplir. Si yo le pido a Dios que me dé un trabajo, pues yo tengo que salir a buscar a las empresas que están consiguiendo trabajadores, a ver si en alguna de esas, pues Dios permite que yo entre. Es como aquella persona que está orando a Dios para que le dé un automóvil y cuando llega a su trabajo ya le aumentaron el trabajo. Y se queja con Dios y le dice: Señor, te pedí un automóvil, no te pedí que me des más carga de trabajo. Pero pierde de vista que en esa carga de trabajo de más le van a dar más sueldo, le van a dar más dinero y con eso ya puede comprar su auto. ¿A qué vamos con todo esto? Estamos yendo a la importancia que tenemos, como ayer lo vimos, para que nuestras iglesias sean revitalizadas. En primer lugar, tenemos que tener el evangelio. Pero no es solamente el evangelio. Hay un segundo elemento que es también importante, que nosotros debemos ocupar, que nosotros debemos hacer para que nuestras iglesias sean también revitalizadas. Y ese segundo elemento es precisamente la importancia de la oración. Pero no solamente es orar y actuar, es orar y hacer. Porque de nada sirve que estemos orando y no estemos cumpliendo con nuestra responsabilidad. A veces oramos y le decimos: Señor, queremos que cumplas tu promesa. Queremos que cumplas lo que dice tu palabra en el libro de los Hechos. Que después de que Pedro habló, después de que vino el Pentecostés y viene la predicación de Pedro, se convirtieron 3,000 varones, sin contar niños ni mujeres. Y al final del pasaje dice: y el Señor añadía a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Señor, entonces vamos a orar, oramos por ti, clamamos por ti para que tú añadas a tu iglesia aquí en Chile a los hermanos o a tus hijos que van a ser alcanzados. Pero oramos y no evangelizamos, entonces ¿cómo? No te digo que la oración no puede hacer muchas cosas. Dios puede obrar, Él es Dios y lo puede hacer aún sin nosotros. Pero Él ha dado a su iglesia ese privilegio y ha puesto en nuestras manos una responsabilidad. ¿Que vamos a tener la ayuda de Dios? Sí. ¿A través de qué? De la oración. Entonces,
la prioridad que nosotros debemos tener es el Evangelio, como vimos ayer, la predicación del Evangelio, la proclamación de la palabra, pero también la oración. Y un ejemplo claro que nosotros entendemos aquí es nuestro referente, la iglesia en Jerusalén. Jesús ya había ascendido al cielo, había recibido los apóstoles la instrucción directa. ¿Saben qué, apóstoles? Yo voy a ascender al cielo. Ustedes no van a hacer nada. Ustedes no pueden salir ahora a predicar el evangelio. Ustedes todavía no tienen que desarrollar un ministerio. Es verdad que el Señor les había dicho a ellos que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no ahora. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando el Espíritu Santo, que es el consolador que yo les he prometido, venga a sus vidas. Porque el hecho de que haya venido el Espíritu Santo el día de Pentecostés no solamente significaba la promesa que Jesús les había dado y que estaba siendo cumplida, sino el hecho de que vino el Espíritu Santo en la vida de ellos significaba ahora la completa capacitación de los apóstoles para desarrollar su ministerio con autoridad. Por eso hablamos en la vida eclesiástica de la autoridad apostólica. Sin el Espíritu Santo en la vida de ellos, todavía no podían hacer nada porque no tenían la autoridad apostólica para desarrollar el ministerio. Así que el Espíritu Santo en la vida de ellos vino a ser la capacitación completa para que el Espíritu Santo los dirija, para que el Espíritu Santo los ayude, para que el Espíritu Santo les dé la fortaleza que necesitaban para enfrentar cualquier situación que se presente durante el desarrollo de su ministerio. Pero a medida que se iba desarrollando la iglesia en Jerusalén, a medida de que la iglesia iba trabajando, pasó algo que quizá muchas veces, o hasta ahora tal vez sigue pasando en nosotros, allá en nuestras iglesias en México. Probablemente aquí pueda estar pasando, no lo sé. Pero a veces cuando vemos el desarrollo de la iglesia y vemos cómo está el Señor bendiciendo y desarrollando y haciendo crecer su obra, muchas veces nos quita el enfoque en lo que estamos haciendo. Muchas veces por ese mismo desarrollo empiezan a surgir crisis dentro de nuestra iglesia y lo que menos percibimos nosotros son esas crisis. Porque nuestra mente, nuestra mirada nos empiezan a distraer con otras cosas que nos olvidamos de lo más importante. Y eso es algo que estaba sucediendo también en el ministerio apostólico. Y esto lo vemos claramente en lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 6, en el versículo 1 al versículo 4. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que había una problemática que tenía que ser resuelta. Había una situación crítica porque los apóstoles se habían dedicado quizá a predicar o a hacer otras cosas, pero se habían distraído en otros acontecimientos, en otras cosas, y no estaban percibiendo la necesidad que en este momento tenían, sobre todo las viudas. Entonces, ellos volvieron otra vez a sentarse, a hacer una reflexión de lo que estaba pasando, a hacer un análisis de lo que estaba pasando y dijeron: creo que necesitamos más gente. Creo que necesitamos
a otras personas que nos ayuden para esta parte del cual ahora estamos teniendo problemas. Necesitamos delegar nuestra responsabilidad a otras personas, a hombres sabios, a personas que puedan hacer el trabajo, pero necesitamos delegarles esa responsabilidad. En otras palabras, los apóstoles dijeron, no podemos hacerlo solo todos nosotros. Quisiera hacer muchas cosas. Quisiéramos abarcar muchos ministerios. Quisiéramos hacer muchas cosas en la iglesia, pero solo una persona no lo puede hacer. Por eso Dios ha equipado a su iglesia y ha puesto dones en la vida de cada uno de los que integran la iglesia, y esos dones tienen que ser desarrollados para el crecimiento de la misma iglesia. No podemos limitar lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. No podemos limitar los dones que Dios ha puesto en su iglesia para desarrollarlo, porque esto es un trabajo en conjunto, este es un trabajo en equipo, este es un trabajo ministerial, el cual todos nosotros somos llamados para realizar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, en primer lugar, saber cómo orar para revitalizar nuestras iglesias. Jesús estuvo cumpliendo su ministerio y Jesús enseñó: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pero a veces pasa, Señor, te estoy pidiendo, y no me contestas. Te estoy pidiendo y no me das. Y a veces queremos buscar respuestas para saber por qué el Señor no responde. Pero Santiago te da una respuesta. ¿Pedís y no recibís? Porque estás pidiendo mal. Porque lo que estás pidiendo está siendo una petición que quiere satisfacer tu necesidad personal. Quizá tu petición está siendo una petición para satisfacer tus intereses particulares, y estás pidiendo mal. Es como aquella persona que oró, que les comenté, que estaba pidiendo un coche. Nunca le van a dar un coche. O sea, el Señor no te va a decir: sí, hijo, te voy a dar un coche, acuéstate a dormir y mañana cuando despiertes está el coche en la puerta de tu casa con su lacito como regalo. O sea, Dios no va a hacer eso. Dios te va a dar los medios que tú necesitas para que puedas cumplir con ese propósito, o para que puedas cumplir con ese proyecto o esa meta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos orar, pero al mismo tiempo necesitamos actuar. En la Escritura se nos presentan algunos modelos de oración que son obviamente de especial importancia para lo que estamos diciendo. Y uno de estos modelos se encuentra en el Antiguo Testamento, en el primer libro a los Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Muy probablemente usted ya haya leído esta parte. Es la famosa oración de Jabes. Señor, oro para que ensanches mi territorio, y hace muchas peticiones. Bueno, esta oración de Jabes, hay un libro que posiblemente usted haya leído, de Bruce Wilkinson, que dice la oración de Jabes. Eso lo encontramos en las librerías cristianas. Pero si usted ha leído detenidamente este libro, seguramente habrá hecho un análisis de lo que dice el libro. No todo lo que dice el libro en su interpretación de lo que está haciendo la oración de Jabes es correcta. Hay cosas que no son correctas. Hay cosas que este libro dice y que no es realmente lo que la Escritura nos muestra. En primer lugar, debemos notar que cuando leemos esta oración de Jabes, ¿qué hay de malo en el libro de este autor que interpreta esta oración? Lo primero que encontramos es que el autor está presentando allí de una manera errónea el éxito de la oración de Jabes. Aquí el autor está identificando cuál es la clave del éxito de Jabes. Y la clave del éxito de Jabes dice que fueron las palabras dichas a Dios.
La forma de cómo yo me expresé al Señor, esa es la clave, porque el Señor se agradó y el Señor me está escuchando y el Señor está respondiendo ante este tipo de palabras, ante este tipo de expresiones, ante esta forma de pedir las cosas. Y cuando nosotros leemos la oración de Jabes, el éxito de esta oración no dependía ni dependió de las palabras de Jabes, sino la clave del éxito de la oración de Jabes fue mirar el carácter de Jabes al presentarse delante de Dios, al hacerle la petición, pero también en la confianza y en la adoración y en la obediencia que Jabes le dio a Dios como una norma en su vida. No era solo pedir por pedir, sino que Jabes, aparte de pedir, él confiaba en Dios, oraba a Dios, obedecía a Dios, tenía una norma en su vida. Así que el carácter humilde, sumiso, el carácter de dependencia de Dios, pudiéramos pensar que esa sí realmente era la clave del éxito de la oración de Jabes. No era por las bonitas palabras, no era por la forma de pedir las cosas, sino era por la dependencia y la confianza y la convicción que él tenía en Dios y saber que Dios iba a hacer su voluntad. Y saber que Dios iba a ser quien le dé la respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad personal. Sin embargo, debemos entender nosotros que las oraciones que nosotros vemos en la Escritura no son oraciones mágicas, no son mantras, sino son modelos de oración. Muchas veces nos hemos topado con hermanos en las iglesias, diferentes iglesias allá en Mérida, en donde al término del culto, siempre, al término del culto no debe faltar, porque es importante. Y si no lo dices, eres un pecador, hereje, eres un sacrílego y haces 20,000 cosas. Tienes que terminar con el Padre Nuestro. Todos los cultos. Puede no haber bendición, pero tiene que estar el Padre Nuestro. Y tú dices, ¿por qué? Es que el Padre Nuestro es la oración que Jesús nos dejó para hacer. No es cierto. El Padre Nuestro no es una varita mágica. El Padre Nuestro no es una regla, una norma que esto tienes que orar. El Padre Nuestro es un modelo bíblico de oración, que cuando tú te presentes a Dios, lo primero que tienes que hacer antes de tus peticiones es reconocer su grandeza. Por eso dice Padre Nuestro que estás en los cielos. No es un amuleto. Muchas veces en la vida cristiana vemos hermanos que están desesperados y por cualquier cosa, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y lo repiten 20,000 veces. ¿Cuál sería la diferencia de que un hermano cristiano, presbiteriano, los demás no sé, pero presbiteriano esté ore y ore y ore el Padre Nuestro? Bueno, para eso entonces repite tus 20 Aves Marías y no hay ninguna diferencia, ¿no? Para eso repite tu serie de misterios en la cadenita que tienen con sus cuentas. O sea, no hay ninguna diferencia. Pero el Padre Nuestro, Jesús lo enseñó diciendo, vosotros oraréis así. No dijo, ustedes repetirán lo mismo a cada rato. Oraréis así. Y el modelo de oración es, reconoce primero a quién te estás dirigiendo. Y después sigue el desarrollo de la oración. Y al final terminas pidiendo a Dios que lo que estás diciendo, Él lo tome en cuenta, pero en mi nombre. Y ahí entonces se aplica, todo lo que pidieras en mi nombre, os lo voy a dar. Siempre y cuando pidas bien. Siempre y cuando reconozcas a quién te estás dirigiendo. Siempre y cuando reconozcas que Dios es el dueño de todas las cosas. Y que si Dios quiere lo va a hacer y si Dios no quiere no lo va a hacer. Al final de cuentas su voluntad se cumple. Y nosotros debemos estar agradecidos de que estamos dentro de la voluntad de Dios para hacer
la voluntad de Dios. Okay. Sin embargo, no todo es malo de la oración de Jabes de acuerdo al libro del autor. Hay cosas buenas también. Y la primera cosa buena que hay de la oración de Jabes, en primer lugar, es que si la oración de Jabes está en la Escritura, es porque es un libro que Dios inspiró. Y porque si está en la Escritura, el Señor nos los ha dado para entender algo importante. ¿En qué tiempo se hace esta oración? ¿En qué tiempo Jabes ora? Jabes llegó en un momento sumamente difícil en la historia del pueblo. Y era tan difícil que su nombre tiene que ver con eso. Creo que ustedes saben qué significa Jabes, ¿verdad? ¿O no saben qué significa Jabes? ¿Mande? Concebido en dolor, dolencia, sufrimiento. ¿Quién le puso el nombre? Pues su mamá. ¿Y por qué le puso el nombre? Porque su mamá dijo, lo estoy concibiendo con dolor, pero no dolor físico de parto, sino lo estoy concibiendo en un dolor por las situaciones que estaba viviendo el pueblo, porque Jabes viene a nacer en el tiempo de los jueces. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura respecto al tiempo de los jueces? Era un tiempo en donde cada quien hacía lo que el bien le parecía. No había un orden, no había una dirección. Cada quien pensaba y hacía como creía que debía de hacer las cosas. Y todo iba mal. Y si vemos el tiempo de los jueces como un tiempo difícil, también podemos darnos cuenta que en este mismo tiempo de dificultad, también se relata la historia de Noemí con Elimelec. Como había un tiempo difícil y cada quien hacía lo que quería, pues Dios tenía que castigar a su pueblo. ¿Y cómo castigó a su pueblo? Con hambre. Y el pueblo, como siempre, confío en ti, Dios, pero vivo como si no confiara en ti. Elimelec, estando en Belén, casa de pan, y habiendo hambre, tiene la magnífica idea de decirle a su amada esposa, ¿sabes qué? Aquí hay hambre. No podemos estar así. Nuestros dos hijos que son así guapos, robustos, buena onda, necesitan buscar pareja. Y aquí no lo van a conseguir. Y se le ocurre al grandioso Elimelec irse a los campos de Moab. Y si usted lee Deuteronomio, Moab era una comunidad en donde Dios le había prohibido al pueblo entrar. No podías pisar ahí porque delante de mí ellos no son un pueblo agradable. Pero Elimelec se fue. Y ya vieron, ¿no? Ya sabemos las consecuencias que tuvo todo ese relato. Claro, consecuencias trágicas y tristes para la vida familiar. Pero vemos también, a pesar de eso, que Dios cumplió su propósito. Porque aún en medio de la desobediencia del hombre, Dios hace su voluntad. Y trajo a Ruth, una moabita, a ser parte del pueblo de Israel. Y usted sabe quién fue Ruth. Usted sabe quién fue Boz. Sí saben quiénes son los padres de Boz, ¿verdad? Seguro. No los escuché muy convencidos, pero bueno. Sí saben quién es el papá de Boz. No sé, no conozco el nombre, pero me dicen que por acá está un chico que se llama Lucas. ¿O no está por acá? Mande, hay 4 Lucas. Lucas capítulo 3, ¿no es cierto? No sé. Bueno, ¿algún otro nombre? ¿Alguna chica? Dígame el nombre de algún muchacho. Ay, no se quieren quemar. Matías. ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está Matías? O uno que esté aquí. Andrés. ¿Quién es Andrés? Ok, Andrés. Algo sencillito. ¿Quién es la mamá de Boz? ¿Quién es Boz? Dice. ¿Quién es la mamá de Boz? Bueno, vos te de chance a las hermanas. A ver, alguna hermana valiente. Rahab.
¿Y quién fue Rahab bíblicamente? Una prostituta. La que guardó a los espías. La que salvó en cierto sentido a los espías. Se casó con Salmón, un israelita. De ahí nace Boz. Se casa con Ruth. Nace Obed. Nace Isaí. Y finalmente termina con el rey David. Entonces Dios cumple su propósito. Al igual que Jabes. Nació en un tiempo difícil, en el tiempo de los jueces. ¿Y por qué decimos que era un tiempo difícil? Porque era un tiempo malo para el pueblo, no solo en el aspecto cultural, sino también en el aspecto moral. Pero nos damos cuenta que aún en medio de una cultura inmoral, aún en medio de una situación tan complicada y tan difícil, Jabes llegó a ser un hombre honorable. Llegó a ser un hombre fiel a Dios. Llegó a ser un hombre íntegro para Dios. Y es por eso que cuando Jabes ora, está orando reconociendo a este Dios a quien él sirve, a este Dios a quien le es fiel, y hace una oración bíblica. Porque pone todo en las manos de Dios para que él haga según su voluntad. Así que nosotros debemos pedirle a Dios que nos bendiga, sí, pero que nos use para poder hacer crecer su obra. Y que nos use incluso en la forma específica que creemos o pensamos, o que nos use de la manera como Él lo quiera hacer. Pero debemos ser sensibles. Debemos estar dispuestos a que Él realmente haga su voluntad en nosotros. Sin embargo, no es solamente en el Antiguo Testamento que encontramos este modelo de oración. En el Nuevo Testamento también tenemos otro modelo, que es precisamente la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. ¿Qué es lo que hicieron por la iglesia cuando vinieron o cuando se vieron enfrentados a los tiempos difíciles? Oraron. Y aquí en este pasaje bíblico de Hechos 4, 23 al 31 nos dice que toda la iglesia estaba unida o reunida en oración, clamando a Dios en medio de las dificultades. Por lo tanto, podemos entender que cuando los apóstoles estaban reunidos, y lo dice desde Hechos capítulo 2, antes que el Espíritu Santo venga, estaban reunidos en Jerusalén. Muchos comentaristas dicen que probablemente la reunión que estaban teniendo estaba siendo en casa de María, la que fue la madre terrenal de Jesús. Y estando conviviendo y estando en tiempo de oración, bueno, entonces llega el Consolador prometido. ¿Pero qué estaban haciendo los apóstoles? Orando. No dice en realidad qué pedían en la oración. Pero podemos entender que su oración iba en relación a: Señor, estamos solos, Jesús ya no está con nosotros físicamente. Ayúdanos para que el evangelio se siga extendiendo. Ayúdanos para que seamos esos instrumentos que uses y que podamos proclamar, como escuchamos anoche en el sermón, con denuedo la palabra de Dios. Ayúdanos para sobrellevar cualquier dificultad que se nos presente, porque para nosotros lo más importante es dar a conocer el evangelio que trae salvación. Y esto que los apóstoles estaban haciendo y estaban orando son las mismas palabras que nosotros encontramos en la carta a los romanos del apóstol Pablo 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque cuando el Señor obra en la vida de una persona, produce cambios. Porque cuando hablamos del poder de Dios, este término de poder está haciendo una referencia a algo que explota, que impacta.
Es obvio que el evangelio va a impactar y va a explotar como una gran bomba en la vida de la persona, pero no para traer confusión ni para traer caos, sino para que a través de esa explosión en tu vida, tú seas una persona diferente. Tú seas una nueva criatura. Pero los apóstoles estaban aquí y hay un escritor, James Boyce, que dice la conexión que existe entre la predicación de la palabra y la oración misma. Él dice, la oración es nuestra conversación con Dios. Hablamos con Dios. Y la escritura es la conversación de Dios para con nosotros. Nosotros oramos, pero Dios también nos habla. Pero muchas personas quieren escuchar una voz directa física. Es que hasta que no escuche la voz de Dios en mi oído, no voy a entender. Y me asombra cuando a veces hay personas que se acercan o que a veces comparten algo en la iglesia y dicen, es que anoche escuché la voz de Dios que me dijo. Wow, ¿y cómo sabes que es la voz de Dios? ¿Acaso alguien ha escuchado la voz de Dios? Bueno, si fueras Moisés te lo creo a lo mejor. Si fueras Adán, pues posible, ¿no? Porque ellos sí conversaban directamente con Dios. O ya de perdido Samuel. Porque le dijeron, ¿no? Cuando escuches otra vez que te llaman, tú solamente dile, habla Señor que tu siervo oye. Bueno, sí pudiste escuchar la voz. Pero los demás no. Entonces, si ni siquiera los otros personajes bíblicos reconocían o sabían directamente cuál es la voz de Dios, ¿cómo usted sabe que sí es la voz de Dios? ¿Acaso ha escuchado alguna vez la voz de Dios? No. No estemos esperando que escuchemos algo directamente así como conversamos nosotros para saber que es Dios quien nos está hablando. ¿Quieres saber qué es lo que Dios le está diciendo? Abra su Biblia y léala. Abra su Biblia y escudriñela. Esa es la voz de Dios. Y esa es la forma de cómo Dios se comunica con nosotros. Y es la forma de cómo nosotros podemos comprobar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, no podemos hacer una separación entre nuestra oración y la escritura. Porque oramos y decimos, Dios no respondes. Bueno, ¿ya leíste lo que dice la palabra de Dios? A veces creemos que el orar significa que Dios va a tener que responder con un sí. Pero si ya estás orando y no hay respuesta, bueno, humanamente hablando, vemos o creemos que no hay respuesta. Hermanos, ya te respondieron. Ya te dijeron que no. ¿Para qué sigues? ¿Okay? Pero como personas queremos orar y queremos que todo lo que pidamos el Señor diga sí. Y el Señor dice, no todo te voy a decir que sí. Porque a veces lo que pedimos no te va a ayudar. A veces lo que tú me pides no te va a edificar. A veces lo que tú me pides no te va a ayudar para cumplir con lo que realmente tienes que hacer. Hay niñas, bueno, chicas, que es muy común allá con nosotros en Mérida. Pastor, estoy orando para que el Señor me muestre al muchacho con que voy a pasar feliz el resto de mi vida. Bueno, sé, todas las chicas quieren ser felices con su esposo. Sin embargo, cuando escuchas, ¿qué te dicen? Ok, estás orando a Dios, ¿y qué le pides? Le estoy pidiendo a un joven, bueno, no tan musculoso, pero buen cuerpo, alto, güero, de ojos azules. Y cuando una chica me dice eso, le digo, hija, un menonita no creo que te lo dé. Porque ellos no tienen la cultura de casarse con otras personas. Ellos se casan con su misma cultura. ¿Pero qué le estás pidiendo? Estás pidiendo con esas expresiones algo que tú quieres físicamente. Pero alguna vez le has pedido a Dios que independientemente del físico, te dé a un joven con un corazón conforme a Dios.
muchas veces no vemos la parte interior. Muchas veces nos dirigimos por lo físico, pero no vemos lo que realmente es importante. Entonces, algo estaba sucediendo de la misma manera en la iglesia. Por eso están diciendo aquí que la oración y la palabra obviamente tienen que estar juntas. No pueden estar separadas. La palabra de Dios tiene que ser predicada, pero también el pueblo tiene que orar para que el Señor nos dirija y nos ayude para poder cumplir con esta labor o esta misión que Él ha puesto en las manos de cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con algo sumamente importante que forma parte de nuestras doctrinas. Creo que todos nosotros hemos escuchado y creo que ustedes han también aprendido acerca de la llamada, las doctrinas de la gracia. Cada rato creo que se lo están, dice. ¿Con qué empiezan las doctrinas de la gracia? ¿Mande? ¿Con qué empieza? ¿Con Dios? Dios dice, sí, pero por ejemplo hablamos de la doctrina de la gracia y cuando hablamos de las doctrinas de la gracia no empezamos a hablar de la depravación del hombre. Empezamos a hablar de otra cosa. Empezamos a hablar de la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, ahí estamos diciendo dónde está puesta nuestra confianza. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando en dos líneas o en dos aspectos. Dios es soberano, que quiere decir que Dios es dueño de todas las cosas que existen, hasta de tu vida, la mía y hasta del inconverso. Porque es de Dios. Dios nos hizo a todos, con su imagen, con su semejanza. Y gracias a Dios que la nuestra ya está restaurada, los de ellos todavía no. Pero eso no quiere decir que no sean criaturas de Dios. Entonces, Dios es dueño de todo cuanto existe. Pero también Dios está en control de todas las cosas. A Dios no hay nada que se le salga de las manos. A Dios no hay nada que le sorprenda. A nosotros sí, nos sorprenden un montón de cosas. Pero a Dios no. Dios ya conoce, Dios ya sabe, Dios ha determinado todo lo que va a pasar en el mundo. Ahora nosotros aquí, por ejemplo, con ustedes, estamos sufriendo un poco, en cierto sentido, porque vemos una estela de humo. Y comprendemos, ¿qué es eso? Son los incendios. ¿Qué ocasiona un incendio? No sé. Bueno, los medios te pueden decir muchas cosas y siempre va a haber un culpable. ¿Okay? Es que a algún chistoso se le ocurrió y prendió fuego, o alguien tiró una colilla de cigarro aún en lugares secos que sabe que se va a prender, independientemente como sea. Dios ya sabía que este tiempo va a haber un incendio. Ya lo conoce, ya lo sabe. Está determinado. Dios está en control de las cosas. Y si hay un incendio, ¿por qué no ha llegado hasta nosotros? ¿Por qué no nos ha quemado aquí en el campamento? Porque Dios está en control de todas las cosas. Esto no quiere decir que no oremos. Esto no quiere decir que no sigamos adelante. Pero también dentro de la soberanía de Dios podemos entender que Él cumple sus propósitos. Y la oración que nosotros debemos estar haciendo como iglesia es: Señor, cumple tu propósito en mí. Porque eso muestra no solamente el reconocimiento de su soberanía, sino también mi sumisión, mi sujeción a este Rey de reyes y Señor de señores. Dios responde las oraciones, por supuesto que las responde. Nunca va a dejar una oración sin contestar. Pero, repito, no siempre va a decir sí. En la mayoría de las veces va a decir no, porque Él no nos va a dar lo que sabe que nos puede perjudicar. Hago un paréntesis para compartirles algo. En alguna ocasión, en una de las iglesias donde tuve la oportunidad de trabajar,
habían 3 señoritas que acababan de terminar su carrera universitaria, maestras de educación primaria. Y ellas decían: pastor, ya terminamos, pero queremos y le rogamos a Dios que nos conceda tener un trabajo, pero no un trabajo en una escuela privada. Queremos que el Señor nos conceda un trabajo en una escuela pública. ¿Por qué muchos aspiran a una escuela pública? Porque el gobierno les paga y les paga bien. Y ahí tienen todos los beneficios, vacaciones, días inhábiles, días de, no sé cómo le llaman ellos, días que les dan adicionales. Y aparte, bonos. No, y cuando llega diciembre, duplican entonces con su aguinaldo. Y quieren un trabajo así, no es malo. Entonces dijimos, está bien. Pero pastor, de verdad, nuestro compromiso, si nosotros de verdad logramos tener un trabajo como esto porque Dios nos los concede, nuestro compromiso es seguir siéndole fieles a Dios y estar aquí y apoyar, no solo económicamente, apoyar con su recurso humano en todo lo que la iglesia necesita. Dios contestó la oración. Encontraron las 3 un trabajo en una escuela pública y no fuera de la ciudad donde vivían, en el mismo lugar, a 5 minutos de donde viven. ¿Qué pasó después? No las volvimos a ver en el templo. Y cuando les preguntaba, ay, pastor, lo que pasa es que los sábados que no hay clases, ese día lo ocupamos para lavar toda nuestra ropa, para planchar, para preparar nuestro material para enseñar la siguiente semana. Ok, ese es el sábado. ¿Y el domingo? Pues que terminamos cansados y el domingo es el único día que podemos descansar. Y no era maldad, pero en realidad lo que yo les dije a estas chicas es: ten cuidado. Así como oraste y así como oramos para que el Señor te diera esa bendición de tener un trabajo, no te olvides que si Él te lo dio y tú te olvidaste de Él, Él te lo puede quitar. Y no llores cuando te lo quite. Y no le reclames cuando te lo quite. Porque si estás siendo consciente que Dios te está dando esta bendición, entonces tu actitud y tu acción tiene que ser en una respuesta agradecida a lo que Dios te está dando. Y no puedes serle desleal. Y no puedes dejar de serle fiel. Y no puedes dejar las cosas particulares de una escuela y cambiar las cosas que el Señor te está dando como oportunidad de hacer para que no hagas y para que no le glorifiques y para que no te edifiques y para que no vengas en una actitud de agradecimiento para decirle: Señor, estoy aquí y reconozco que si tengo lo que tengo es porque tú me lo estás dando. ¿Funciona la oración? Por supuesto que funciona la oración. Por eso cuando los apóstoles tuvieron esta discrepancia y esta situación de que estaban desenfocados y estaban distraídos en otras cosas y no en las cosas particulares de las viudas, decidieron nombrar a hombres, decidieron nombrar a varones, y como dice Hechos 6:4, pero nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Amados hermanos, un reto para ustedes. Hoy en día, o sea, ahora en este campamento, todos nosotros llegamos aquí para escuchar. Llegamos aquí quizá con el deseo de nuestros corazones de ver cómo el Señor nos puede ayudar, nos puede bendecir para que nuestras iglesias sean revitalizadas, para que nuestras iglesias aquí en Chile sean avivadas, para que pueda haber un despertar de la iglesia y podamos extender el reino de Dios sobre la tierra.
Y oramos y le decimos, Señor, por favor, que haya un avivamiento en Chile. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos están ustedes a cambiar? Porque Dios puede hacerlo. Pero ¿qué tan dispuesto está cada uno de nosotros a cambiar? ¿Qué tan dispuestos estamos a ponernos de rodillas, a orar y decirle, Señor, perdónanos porque quizá no hicimos lo que debimos hacer? Perdónanos porque quizá nuestra forma humana de pensar es la que ha estado obstaculizando el crecimiento. Señor, perdónanos si estamos de rodillas, cámbianos a nosotros y ayúdanos para que cambiemos nuestra sociedad, que cambiemos nuestro mundo, que seamos nosotros contracultura, porque el cristianismo es cultura misma. ¿Cuántos de verdad estamos dispuestos a reconocer lo que no hemos sido capaces de hacer? Y cuando hacemos esto duele, es verdad. El ser humano, por su propia naturaleza pecaminosa, no quiere reconocer que está mal. Pero creo, como alguien dijo en alguna ocasión, es de sabios reconocer que estás mal. Es importante que entendamos que no podemos nosotros tener una revitalización de nuestras iglesias si no estamos dispuestos al cambio, si no estamos dispuestos a cambiar, si no estamos dispuestos a romper moldes o paradigmas que durante mucho tiempo han obstaculizado el crecimiento de la iglesia. Yo sé que los cambios son difíciles. Con nosotros nos ha costado. En lo personal me ha costado que la iglesia local donde el Señor me ha puesto tenga una nueva visión. Me ha costado cambiar, porque nuestro pensamiento es, no se puede hacer el cambio porque no así lo hemos hecho. Hermanos, el que durante años lo hayamos hecho de una forma, no estamos diciendo que sea malo, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos son diferentes. Las necesidades actuales son diferentes. Antes no escuchábamos. ¿A quién se le ocurre que un hombre se pueda casar con otro hombre? En tiempos atrás, y creo que las hermanas adultas, más adultos, ¿verdad?, podrían saber, si tú llegabas a tu casa y le decías a tu mamá o a tu papá que te gusta otro niño, te botaba los dientes a cachetadas, porque no era concebible. No es eso. El mundo es cambiante. Y alguien comentaba, no me acuerdo, a lo largo de estos días, cómo nosotros, como iglesia, que tenemos la verdad absoluta, podemos hacer frente a estas cosas cuando ciertos movimientos ya están como 10 años más avanzados que nosotros. El problema es, bueno, lo que nosotros vivimos en nuestro país, en México. El problema es que la iglesia se ha quedado tan tranquila y tan conforme con lo que tiene que no ha sido capaz de ir avanzando con el evangelio en la misma medida que las otras cosas están pasando. Es que estamos tan conformes con los que tenemos. No, hermanos, es que nuestra iglesia tiene 80 miembros, pero ya con eso es suficiente. Si vienen más, es más trabajo. Pero no es suficiente. Estamos bien, estamos cómodos, nuestras organizaciones funcionan, los jóvenes están trabajando, las hermanas también, los niños son atendidos, las predicaciones se dan y así estamos conformes. No. El Señor no nos llama a ser conformistas. El Señor nos llama a extender su reino. Y para extender su reino, Él ha puesto en su palabra lineamientos, parámetros, principios. Las normas o las estructuras humanas se pueden eliminar.
pero la palabra de Dios no puede ser cambiada. Por eso les preguntaba hace un momento, queremos un avivamiento y creo que todos los que estamos aquí buscamos lo que el Señor está haciendo. El Señor está moviendo a su iglesia, pero todos estamos dispuestos a aceptarlo. Todos estamos dispuestos a cambiar. Todos estamos dispuestos a estos momentos que disfrutamos nosotros. Justamente anoche estamos platicando con el pastor Esaú. Le decía, oye, aquí hay algo interesante. Antier, a la hora del culto, como estaba oscurito, el día que se fue la corriente, no podemos apreciar desde aquí hasta allá atrás, ¿verdad?, los rostros de las personas. Había varias personas que se pusieron de pie. Algunas para aceptar a Cristo, otras para renovar su compromiso con Cristo. Y la pregunta es, ok, aquí están estas personas, ¿ahora qué vamos a hacer con ellos? Bueno, nosotros nada, ¿verdad? Nos vamos el martes. Pero ¿qué va a hacer aquí cada una de las iglesias con estos chicos, con estas señoritas? Anoche, casi todos los que estaban sentados pasaron aquí al frente para decir, sí, yo estoy dispuesto a predicar la palabra de Dios. Todos los demás, las iglesias que están aquí representadas, ¿qué van a hacer con ellos? Porque no todos los que pasaron son pastores, no todos los que pasaron son presbíteros, hay hermanas, hay jóvenes, quizá hay unos no tan jóvenes que están en la etapa intermedia, pero que tienen ese deseo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes con ellos? ¿Vamos a ser agentes de cambio para que ellos salgan y prediquen? ¿O vamos a seguir con nuestras normas y nuestras reglas, aunque oremos, pero no queremos? ¿Qué vamos a hacer? Al final de cuentas, ¿queremos realmente la revitalización de iglesias? ¿O no las queremos porque eso significa cambiar? El Señor nos llama, amados hermanos, a ser agentes de cambio. Pero no agentes de cambio que cambiemos las cosas a nuestra manera. Que cambiemos las cosas para la gloria de Dios. Y mientras estemos caminando en el camino que Él ha diseñado y ha marcado, y mientras estemos caminando, cumpliendo su voluntad, el Señor seguirá cumpliendo lo que dice en el libro de Hechos capítulo 2. Y el Señor seguirá añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Y no solamente en una iglesia, en todas sus iglesias locales. ¿Queremos eso? ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario? ¿Estamos dispuestos a orar, a doblar rodillas y reconocer que quizá hay cosas que no hemos sido capaces de hacer o de cambiar? ¿O que hay cosas que debemos hacer y no las hemos hecho? Estamos dispuestos, al igual que los apóstoles, orando, estamos dispuestos a delegar responsabilidades a otras personas que tienen capacidad para hacerlo porque Dios les da la capacidad. ¿O queremos seguir pensando, no, es que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer? Queremos un avivamiento. Y creo, no sé si usted lo ha percibido así. Nosotros quizá porque venimos de fuera lo vemos de manera diferente. Pero estos días que hemos estado aquí, hemos observado que Dios está haciendo cosas importantes, interesantes, y que la iglesia necesita ver, que necesita ponerse esos lentes con una perspectiva y una cosmovisión de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer. Y nosotros platicábamos anoche y le decíamos, es que esto que está sucediendo, podemos entender que es parte de la respuesta que Dios está dando de esta petición de queremos un avivamiento en la iglesia. Dios ya empezó a hacer las cosas. Porque lo que pasa aquí no lo hacemos nosotros. Dios está obrando.
¿Puede usted percibir eso? ¿Puede usted ahora mirar más allá y decir, Señor, estás respondiendo nuestras oraciones, pero no es suficiente? Muéstranos qué vamos a hacer. No solamente apreciemos la obra de Dios, pidámosle al Señor que nos dirija y que nos muestre lo que alguna hermana preguntó hace unos días. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué? Bueno, Dios te está mostrando algo y también te va a mostrar lo que tienes que hacer. Solo una petición. No endurezcas tu corazón para hacer los cambios. No te digo que vas a cambiar. Yo no sé ni qué van a cambiar, ¿no? Pero yo no te digo que vas a cambiar. Pero si hay algo que necesitamos cambiar para que nuestras iglesias puedan seguir adelante, puedan seguir creciendo para la gloria de Dios, no te cierres a eso. Creo que parte de lo que hemos estudiado es, recuerda el pasado, un pasado glorioso tal vez. Recuérdalo, pero no vivas en el pasado. Dios quiere hacer cosas aquí, hoy en día. Este es tu presente. Y así como este es tu presente, los grandes siervos de Dios del pasado, en su momento, también vivieron su presente. Y es que por eso lograron hacer muchas cosas. Ahora tú eres el presente. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? ¿Qué vas a dejarle a los que vienen atrás? ¿Será posible? Y esto es un ejemplo nada más. ¿Será posible que cuando los que están jóvenes ahorita o los hermanos que no son tan adultos, el día que ya no estén, ¿será que sus hijos, nietos, bisnietos puedan llegar al campamento y ver ahí su biografía? Recordando, este es mi abuelito, esta es mi abuelita, y ellos hicieron tal cosa. Y que no solamente sea algo agradable para ti y orgulloso para ti, sino que puedas mirar la obra de tus padres, de tus abuelos y decir, Señor, ayúdame. Yo quiero también trabajar con la misma pasión que ellos lo hicieron. Porque el trabajo que yo voy a hacer, no lo voy a hacer para que me aplaudan. Ellos ni siquiera saben que tienen pegado ahí sus fotos, ¿no? Porque creo que ya no están. No esperaban eso tampoco. Nosotros no esperamos reconocimiento humano, sino todo lo que hacemos, lo hagamos para la gloria de Dios. Vamos a orar y después, si alguien tiene comentarios y preguntas, adelante. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos brindas para aprender, por estos tiempos que nos brindas, Señor, para empezar a reflexionar en todo lo que es necesario que hagamos. Si hay cosas que tenemos que cambiar, permite que puedan ser así. Si hay cosas que tenemos que redirigir, Señor, ayúdanos para hacerlo. Y las cosas que estamos haciendo y que no podemos cambiar porque en cierto sentido nos están funcionando, nos están bendiciendo, nos están edificando, permite que podamos mantenerlos también. Pero Padre, ayúdanos a todos para poder ser esos hijos tuyos, esos siervos tuyos, que sean los agentes de cambio, pero un cambio que glorifique y edifique tu nombre, pero también, Señor, que edifique la vida de aquellos que todavía no te conocen. Bendice a toda tu iglesia reunida en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si hay tiempo.